Hoy voy a contestar con este vídeo a muchos de vuestros comentarios en los que me pedís que muestre la cámara, el micrófono, los focos, en definitiva, cuál es el equipo que utilizo para grabar los vídeos del canal. Hoy veremos el set de grabación que monto cuando realizo un vídeo para YouTube. ¿Estás preparado? Para llevar un orden voy a clasificar el set en tres partes, una la dedicada exclusivamente a la grabación de vídeo, otra la del audio y por último, y no menos importante, la iluminación. En el canal desde que comencé hasta hoy he utilizado dos tipos de cámara. Comencé grabando todo exclusivamente con la GoPro Hero 4, que graba en 4K y de hecho yo grababa todos mis vídeos en 4K, luego los pasaba a 1080p y utilizaba ese material tan grande para poder hacer diferentes tipos de encuadres. ¿Por qué comencé mi canal grabando con una cámara de acción? Pues simplemente porque era la única cámara que tenía por aquellos entonces. La GoPro hace unos vídeos impresionantes en el exterior y con mucha luz. Sin embargo, en mi habitación, con la iluminación que tenía yo por aquellos entonces, los vídeos se veían poco nítidos y con mucha falta de luz. La otra cámara que utilizo en mi canal, de la cual estoy muy contento de tenerla porque es una auténtica pasada y además ha sustituido claramente a la GoPro en mis grabaciones, es la Sony Alpha 6300. La Sony Alpha 6300 es una cámara sin espejo con sensor de tamaño APS-C de 24 millones de píxeles y donde Sony ha incorporado un nuevo sistema de enfoque que hasta la fecha es de lo más rápido que existe en este tipo de cámara. Otra de las características que me gusta mucho de esta cámara es que cuenta con la opción de grabar en 4K. Esta cámara la compré sin el kit de lente que normalmente traen porque buscaba una lente un poquito más luminosa. Así que aparte le compré este gran angular de 16 mm 2,8 que es el que utilizo normalmente en mis vídeos. Si le tuviera que poner un punto negativo a la cámara sería que no tiene una pantalla abatible como en el caso de la Sony Alpha 5100. El poder vernos mientras nos estamos grabando nos ayuda a podernos encuadrar en la imagen y en mi caso, por ejemplo, poder imaginar las cosas que sucederán en un futuro después de la edición. Y en mi caso, por ejemplo, poder imaginar las cosas que sucederán en un futuro después de la edición. Para poder solucionar esto compré aparte un monitor LCD de 5 pulgadas de la marca Viltro, concretamente el modelo DC50HD. Para conectar este monitor a la cámara, conectamos el HDMI al monitor y por el otro extremo que tenemos el micro HDMI, lo conectamos a la cámara. Por lo tanto, como ya hemos visto, para conectar este monitor a la cámara necesitamos un cable que por un lado sea HDMI y por el otro micro HDMI. Este monitor se alimenta de dos maneras posibles. Una de ellas es mediante baterías recargables que no vienen incluidas en el monitor, concretamente el modelo es el NP-FM500H, ¿vale? Se pondría por aquí atrás la batería, y otra es conectándolo a la red mediante un adaptador de 12 voltios. Yo normalmente para grabar mis vídeos utilizo tanto el monitor como la cámara conectados a la red y de esa manera me despreocupo si las baterías las tengo con carga o las tengo sin carga. Un consejo que os doy a todos los que uséis cámaras con pantallas abatibles o un monitor como es mi caso es que no estéis todo el tiempo mirando el monitor como si fuese un espejo. Está muy bien porque nos vemos a nosotros, pero cuando veáis el vídeo os daréis cuenta que no estáis mirando al espectador. Estos monitores nos vienen muy bien para situarte en el plano, pero a la hora de grabar hay que mirar al objetivo. Para obtener estos planos en los que salgo de pie necesito de la ayuda de un trípode. Mi trípode es un Coolman modelo Primat 380 que tiene una altura máxima de 159 centímetros. Una cosa muy importante, por lo menos para mí que tiene este trípode, es que cuenta con un pequeño nivel que es bastante útil a la hora de nivelar la cámara. Cuando ya hayamos terminado de utilizarlo, se pliega de esta manera tan fácil. Tiene aquí unas pequeñas pestañitas que abriéndolas plegamos toda la pata completamente. ¿Vale? Es así de fácil y de cómodo. Y una vez que lo tenemos así, vamos aquí y queda totalmente plegado. Una producción audiovisual es un 50% imagen y un 50% sonido. Hasta ahora no hemos visto todavía nada de cómo editar el sonido, pero ya os adelanto de que estoy preparando esos tutoriales. El sonido que captan los micrófonos de las cámaras, aunque poco a poco intentan irlo mejorando, sigue siendo muy precario. Estos micrófonos captan el sonido en todas las direcciones. Por ejemplo, en una habitación como esta, ese sonido se escucharía con eco y no se escucharía nada limpio. Para mejorar el audio de mis vídeos utilizo este micrófono lavalier de la marca Rode, concretamente el modelo SmartLab Plus. Lo llevo conectado a una grabadora de audio, la Tascam DR05, que llevo en el bolsillo de atrás del pantalón.
Estuve dudando mucho entre comprar la Tascam DR05 o la Zoom H1. Al final me decanté por esta grabadora simplemente porque el conector del micrófono lo tiene en la parte superior y como yo la llevo en el bolsillo de atrás del pantalón, pues no me molesta. Si os fijáis, la Zoom H1, esa conexión la tiene aquí en el lado y por lo tanto me rozaría con el pantalón y por eso, simplemente por esa tontería, al final pues me decidí por la Tascam, aunque os puedo decir, ahora que ya la tengo, que estoy muy contento con ella. Fijaros la diferencia que existe entre grabar el sonido que capta la cámara Sony Alpha 6300 y ahora el sonido que capta el micrófono y la grabadora. Y por último, para obtener una buena imagen es fundamental que tengamos una buena iluminación. Para mis vídeos utilizo dos ventanas de luz continua de 50×70, ahora mismo tengo una encendida, la otra la tengo aquí para que la veáis, y vienen con un pie que se puede extender hasta 2 metros, una bombilla de 80 vatios y un difusor, ¿vale?, que se coloca de esta manera, tan fácil, ¿vale? Vais a ver ahora la diferencia de tener solamente una encendida a, ¿vale?, ahí está, tener las dos encendidas. Por último, para iluminar partes del mueble que quedaban oscuras aún usando las dos ventanas de luz, le incorporé a la decoración una tira de LED de la marca Alex Light de 5 metros de longitud y que trae este mando con el cual puedes ir cambiando el color de los LED y su intensidad. Bueno, pues ya sabéis todo el equipo que utilizo cada vez que grabo un vídeo para YouTube. Dale a like si te ha gustado y suscríbete si quieres ser de los primeros en saber cuándo subo el próximo vídeo. Que por cierto, no sé si lo sabéis, para que os avise YouTube tenéis que tener esta campanita activa. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.